a ver ahora justamente parte del cómo solucionar problemas. Todo esto va sumamente ligado. Gregory Bateson nos habla de algo que denomina él los niveles lógicos. Gregory, que en este sentido, si no mal recuerdo, es un lingüista de profesión, lingüista, de hecho sí es un lingüista más bien, es un lingüista pues reconocido, nos dice que gran parte del proceso de aprendizaje se da a través de los niveles lógicos. ¿Qué son los niveles lógicos? Los niveles lógicos es la manera en cómo nosotros vamos organizando la información de arriba hacia abajo. De esta forma, cuando nosotros organizamos la información que vamos adquiriendo, que eso es algo, déjenme decirles que es, por esto es muy interesante, que es algo que hacemos de manera natural, que es algo que hacemos de manera básicamente integrada por filogenética, o sea, viene desde que nosotros nacemos, tenemos esta capacidad de darle un orden lógico a las cosas. Bueno, Gregory Bateson nos dice que el orden lógico normalmente viene marcado de un orden superior hacia un orden inferior. ¿Y cuál es la característica de esto? Que los órdenes superiores, siempre que sean movidos, van a ir afectando a los de abajo, pero los inferiores, siempre que sean movidos, no afectarán a los órdenes superiores. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo, pues muy sencillo con las diapositivas que les acabo de poner, con estas imágenes que tenemos aquí, en donde coloco hasta arriba transportes. Entonces, si tenemos transportes, por favor, díganme ustedes, debajo de la categoría transportes, ¿qué podríamos colocar? A mí se me ocurre que transportes aéreos, transportes terrestres, transportes marítimos, no sé. Y a lo mejor de transportes terrestres yo coloco tren, camiones, autobuses y así sucesivamente. Entonces, yo voy colocando de un orden superior hacia un orden inferior los niveles lógicos. Ahora, imagínense que esto es una empresa. Entonces, yo te digo, ¿cómo está conformada, integrada a una empresa? Ah, pues una empresa quizá tiene a un presidente, a un vicepresidente, a un director, a, o diferentes directores, a diferentes gerentes, a diferentes jefaturas, a diferentes supervisiones, a diferentes niveles de trabajadores generales, trabajador A, B o C y el aprendiz, por decirte algo. Entonces va desde un presidente hasta un aprendiz. Ok, llevamos un orden lógico. Fíjense bien, ahora decimos que los órdenes superiores, al ser movidos, cambian toda la dinámica, pero los órdenes inferiores, al ser movidos, no cambian hacia arriba nada. Si yo quito a uno de los trabajadores clase B o clase C, no va a pasar nada hacia arriba. Pero si quito al vicepresidente, si quito al director, sí, seguramente va a ocurrir algo hacia abajo. La dinámica, las cosas van a ser diferentes en algún sentido, o completamente o parcialmente, pero en algún sentido van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque estás quitando uno de los elementos de orden superior. Y entonces de ahí, de ese orden, en niveles hacia abajo, tendrás por fuerza algún movimiento. Esto nos dice Gregory Bateson y es algo realmente importante. Lingüista importante, de repente se me fue el asunto si era lingüista o no, pero sí, por supuesto que es lingüista. Entonces, es parte como del proceso de lo que él habla. ¿Por qué es importante? Porque es la manera en cómo nosotros vamos dándole la lógica al conocimiento. Pero, ¿y esto a qué tiene? ¿De dónde sale? O más bien, ¿qué relación tiene con el tema? De aquí, de esta teoría, llega una persona a cambiarnos justamente el concepto. Y lo vamos a ver justamente, o se los voy a explicar a través de otra metáfora interesante. En esta ocasión tenemos a unos monjes que a lo mejor son monjes tibetanos, quizá, que están a punto de realizar pues su ceremonia, su rezo, su entrega en su templo. Y se colocan en posición
Se pone el monje principal frente a todos los demás en un salón muy suntuoso, muy elegante. Todos se colocan en el piso y proceden a hacer, bueno, su ceremonia como desean hacer la ceremonia y como saben que debe de hacerse la ceremonia. Y estando ya en un proceso quizás hasta de trance menor, en ondas alfa, en donde ya están en una situación de meditación profunda, un gato, un gato negro comienza a viajar entre ellos, a caminar entre ellos, y obviamente en algún momento les llega a molestar o les llega a inquietar un poco. Esto sucede un día, pero al siguiente día, a la misma hora, cuando desean ponerse nuevamente a meditar, ya cuando están nuevamente concentrados en el proceso de meditación, nuevamente el gato negro comienza a caminar entre ellos y a causarles cierta molestia. Sin embargo, los monjes seguían al líder y ellos mantenían estoico su postura y estaban centrados en lo que tenían que hacer. Tercer día, sucede exactamente lo mismo. Tenemos al gato negro que está dándoles un poquito de lata y al terminar la ceremonia, el monje, digamos que el de mayor jerarquía, les habla a los otros monjes y les dice, el día de mañana no quiero ver a ese gato paseándose por el salón. Lo van a amarrar a aquel poste, por favor. Durante la ceremonia de meditación, el gato será amarrado a ese poste. Y así lo hacen, cumpliendo los monjes el encargo justamente del monje superior, digamos que así lo hacen. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, pues amarran al gato al poste y ellos comienzan a hacer su meditación. Ya no pasa nada, ya no hay quien los moleste. Por lo tanto, llevan su proceso de meditación así durante años. Pero siempre hacían lo mismo. Amarraban al poste al gato negro, pero ellos sabían por qué. En algún momento, el monje superior, por alguna enfermedad o por alguna situación, pierde la vida. Y lo releva otro monje, que viene de otro templo. Y entonces él, pues dice, vamos a hacer nuestra meditación de mediodía y de repente ven que está un gato amarrado, o él observa que está un gato amarrado en el poste. Y dice, no sé por qué, lo piensa, pero procede todavía con el ritual, con el gato amarrado justamente en el poste. Después de esta situación, también comienzan a cambiar los monjes, comienzan a salir de ahí, salen a misiones, llegan monjes nuevos y llega un momento en el que todos los monjes son completamente diferentes. Pero el gato sigue siendo amarrado al poste, a lo que uno de los monjes nuevos pregunta, oigan, hermanos, ¿por qué es que nosotros tenemos que amarrar ese gato a ese poste? Y nadie sabe decirlo. Simplemente dicen, es como siempre se ha hecho. Y así lo manda nuestra tradición. Díganme si no en las empresas y en las instituciones suceden cosas muy similares a esto que les acabo de contar. Y resulta que siempre se ha hecho así. Y resulta que nosotros necesitamos justamente llevar a cabo, pues esto que ya lo tenemos marcado como una tradición. Pues bien, hoy quiero que me pongan mucha atención a la siguiente gráfica porque les voy a decir algunas cosas muy interesantes que podemos empezar a cambiar para distinguir por qué hacemos lo que estamos haciendo. Muy bien, Gregory Bateson nos hablaba del orden lógico. Bueno, hay un autor, bueno, de hecho es muy moderno, déjenme subir un poquito más mi silla porque se está bajando. Un autor, de hecho, muy, muy moderno, que se llama Robert Dills. Robert Dills es alumno de Richard Bandler y de John Grinder. Él creó como pues digamos que algunas características diferentes de la programación neurolingüística, dio sus aportaciones, y entre estas aportaciones creó los niveles no lógicos.
los niveles neurológicos y creó una pirámide, esta pirámide que tenemos nosotros aquí. Creó una pirámide muy interesante, por cierto, que es justamente la que nosotros tenemos aquí. Primero quiero decirles algunos aspectos interesantes de la pirámide para que la vayamos conociendo. Vámonos de la parte baja a la parte superior. En la parte baja y en el extremo derecho, que ustedes están viendo en pantalla, tenemos los aspectos que tienen que ver con el hacer, o sea, aspectos prácticos. Y después vienen los que se distinguen con el ser, ¿sale? Entonces tenemos desde el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, tienen que ver con el ser. Ahora, vámonos al lado izquierdo, donde ponemos que de abajo hacia arriba tenemos situaciones de limitación, acciones, recursos, permisos, motivación, misión y visión. Y dentro de estos tenemos algunos que son correctivos o generativos o evolutivos. Vámonos al centro. En el centro tenemos cosas que tienen que ver con el ambiente de lo que nosotros estamos realizando. En una empresa siempre hay proyectos. Uno de los grandes problemas en los proyectos de la empresa es que no se delimitan dos cosas. La primera es el dónde y la segunda es el cuándo. Por eso estas tienen que ver con el hacer. Ahora, así como te lo estoy platicando para las empresas, también te lo voy a platicar para ti. Tú quizá tengas algún proyecto, pero si no has delimitado dónde lo llevas a cabo y cuándo lo llevas a cabo, estás entrando justamente en el mismo problema. Por ejemplo, quiero graduarme como técnico en seguridad. ¿Dónde? ¿Cuándo? Quiero tener mejor figura. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Y cuándo? Quiero dejar de fumar. ¿Dónde quieres dejar de fumar? ¿Y cuándo? Quiero alimentarme mejor. ¿Dónde y cuándo? Quiero que este proyecto lo lleven a cabo. ¿Dónde y cuándo? Es exactamente lo mismo. Es muy importante este nivel, porque este nivel nos permite sentar las bases de lo que vamos a hacer en adelante. Es por eso muy importante este nivel. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el nivel de ambiente? Preguntarme dónde lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Yo tengo un objetivo, tengo un proyecto. Las dos primeras preguntas que yo me debo de hacer con ese proyecto que tengo empresarial o personal son ¿dónde y cuándo? Siguiente nivel, comportamiento. Ya que sé yo dónde y cuándo, ahora necesito preguntarme qué. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? O sea, ¿cuál es el comportamiento que yo necesito? El día de ayer hablamos algunos aspectos justamente del comportamiento. Si no viste la conferencia del día de ayer, te recomiendo que aquí mismo en YouTube retrocedas un poquito y veas justamente el trazo de los comportamientos donde hablamos de los POPs. Esto es bien importante para entender cómo es que se va dividiendo prueba, operación, prueba, salida, todo comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué comportamientos necesito? Ah, bueno, yo necesito llegar temprano, yo necesito comenzar a leer, yo necesito comenzar a estudiar, yo necesito comenzar a comer de manera sana, yo necesito comenzar a no fumar. ¿Cuáles son los comportamientos que yo estoy buscando en este nivel? Ahora bien, una cosa es qué comportamientos tengo y luego es cómo los voy a ordenar, a lo que nosotros llamamos capacidades o estrategias. ¿Cuál es la estrategia que yo debo seguir para realizar las cosas que tengo que realizar? ¿Sale? Entonces, ahora ya estoy hablando de cuál es la línea de tiempo en esos comportamientos y yo digo, tengo que hacer primero esto, luego esto, luego esto, luego esto y al final esto. Y esto me permite tener una estrategia. Si yo no tengo la estrategia, no voy a ganar la batalla. Simple y sencillamente no tengo las herramientas para ganar la batalla. Ahora, hasta este momento, ambiente, comportamiento, son parte del hacer y son parte del correctivo.
Cuando yo entro a capacidades y entro a estrategias, también me estoy mezclando con otras dos situaciones más, que las tenemos según la pirámide de Richard, de Robert Dills, perdón, en nivel superior, las pudiéramos colocar a lo mejor a la par, donde tenemos también las creencias y los valores. Ahí estamos normalmente con un grave problema, porque una cosa es que yo diga dónde y cuándo, otra cosa es que diga qué comportamientos voy a hacer, otras cosas que diga qué es lo que voy a hacer para ordenarlos y cómo los voy a ordenar, pero otra cosa es que yo crea que puedo y otra cosa es que vaya esto embonado con mis valores. Por ejemplo, mi jefe me pide que haga un trabajo del cual yo no estoy de acuerdo porque no va con mis valores, porque no va con lo que yo soy, con lo que yo pienso que se debe hacer. Entonces ya tengo un grave problema. Esto no lo voy a hacer de manera adecuada o no lo voy a hacer o lo voy a hacer incómodo, sin ganas, mal plan, porque no va con mis valores, creencias. Y yo sé que puedo, creo que puedo, o definitivamente desde el momento en el que a mí me ponen la meta o yo me pongo la meta, digo, es que la neta, yo creo que no puedo. Entonces, esto es de un orden superior. Y como lo vimos con los niveles lógicos, los niveles superiores afectan a los de abajo y los de abajo no afectan a los de arriba. Entonces, en este caso, tanto los valores, las creencias y las estrategias afectan hacia abajo al qué voy a hacer y dónde y cuándo lo voy a hacer. Entonces, esto es bien importante. Ve dándole lógica justamente. En creencias me debo de preguntar, ¿y por qué lo voy a hacer? Cuando yo pregunto por qué, estoy hablando de una justificación. Siempre que alguien te pregunta por qué, lo que está buscando es una justificación, si lo está preguntando de manera consciente. Porque en muchas ocasiones preguntamos por qué sin querer preguntar por qué. No sabemos preguntar y a lo mejor era un cómo o era un qué te acerca a y entonces reduces las respuestas. Pero cuando tú preguntas por qué, el por qué es justificación. Normalmente es ¿y por qué fumas? Ah, fíjate, si yo te pregunto ¿y para qué fumas? Ah, ya es diferente, la respuesta va a ser diferente. O ¿qué te orilla a ti a fumar? ¿No? O ¿cómo le haces para poder comprar los cigarrillos y fumar? Son preguntas distintas que van obviamente con un orden de una cuestión completamente diferente y la pregunta te lleva a lugares distintos. Entonces, muy importante, las capacidades, estrategias, creencias y valores van en un orden generativo que aquí nos meten normalmente en un gran problema, porque estos van muy enfocados a lo que yo estoy haciendo. Vamos a hablar ahora de las empresas, para los que son gerentes, para los que tienen nivel de director, para los que están en otro nivel. Tu empresa tiene ya distinguido perfectamente cuáles son los valores, cuáles son las creencias que debe tener tu personal y cuáles son las capacidades y estrategias. Fíjate bien aquí dónde está lo interesante. Los valores. ¿Están claros dentro de la empresa cuáles son los valores que tú profesas? Y es más, que la gente sabe que fue contratada porque esos valores son los valores institucionales. ¿Lo saben o no lo saben? Esto es importante, vaya que es importante. Yo te contraté a ti porque eres honrado, porque tienes puntualidad, porque crees en la felicidad de los demás, porque cuáles son los valores. Y eso hace que yo me sienta identificado con la empresa. Si los valores de la empresa son unos y los valores míos son otros, no me siento identificado. No hay rapport, no hay una conexión, no existe un match. Y entonces va a ser muy complicado que yo esté animado a hacer lo que tú me pides, porque no hay valores. Ahora, ¿tú crees en mis capacidades? En muchas ocasiones el mismo jefe es el primero que duda de las capacidades de su gente. ¿Por qué? Pues porque hubo un mal proceso de contratación, porque el jefe es realmente mal líder o porque el mismo personal, nosotros mismos, no creemos ni siquiera nosotros en nuestras propias capacidades. Entonces no sabemos si somos capaces de hacer lo que pretendemos hacer. Y eso obviamente es un no match, es un desfase, es una
una incoherencia entre lo que debe ser coherente, o sea, debe de ir en línea un punto A un punto B. Y como no empata, obviamente por eso tenemos problemas dentro de las empresas. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro justamente cuáles son los valores, cuáles son las estrategias y qué capacidades debe tener mi trabajador. Eso lo ve recursos humanos, eso lo ve a través de una matriz de habilidades, una matriz de conocimientos y ahí determina, es que para este puesto laboral necesito que la persona tenga estas capacidades, no nada más técnicas, también sociales. Fíjense bien, esto no lo tengo agregado aquí, lo voy a dar en una conferencia después, pero lo voy a colocar ahorita de manera muy rápida, en orden lógico. ¿Por qué sociales? Lo primero que tengo que hacer para tener capacidad social, para poder sociabilizar y trabajar en equipo con mi gente, con mis subordinados, con mis jefes, con mis compañeros, es lo siguiente. Identificar mi estado emocional. ¿Le suena? ¿Ya hablamos del estado? Sí, ya hablamos del estado. ¿Te suena eso? Sí, por supuesto, identificar mi estado emocional. Cuando yo identifico mi estado emocional, tengo mayor facilidad para gestionar mi estado emocional. Cuando puedo gestionar mi estado emocional, tengo mayor capacidad de detectar las necesidades emocionales y no del que está enfrente. Y entonces, como ya detecto sus necesidades, tengo mayor capacidad de gestionar las relaciones sociales. Son 4 pasos y estos 4 pasos van incluidos también aquí en este proceso. Es importante que nosotros le demos esa oportunidad a nuestros trabajadores de darle a conocer esto y que lo contratemos justamente en este sentido. Qué padre es que tú llegues a una empresa y te digan, mira cuate, desde el día de hoy tú estás aquí porque tienes estos valores, estos tests, esta batería psicométrica y de personalidad y entrevista y bla, bla, bla. Nos han dicho que tú eres la persona ideal porque cuentas con esto y porque hacemos match. Tú piensas lo que nosotros pensamos. Tú estás a favor de la naturaleza, nosotros también. Tú estás a favor del capitalismo responsable, nosotros también. Tú estás a favor del socialismo, nosotros también. No sé de qué es la empresa, pero que estén embonados en ideas, en valores, en creencias. Esto es importantísimo. Y de ahí nos brincamos al otro, identidad. ¿Y tú quién eres? ¿Y la empresa quién es? ¿Se han preguntado en algún momento, bueno, ¿y mi empresa quién es? Si yo, y es una pregunta que yo se las he hecho a directivos, ¿eh? Es una pregunta que le he hecho yo a directivos. ¿Quién es esta empresa? Y los mismos directivos no me saben contestar. ¿Cómo puede ser posible que un director, que alguien que dirige una institución, no pueda contestarme quién es la empresa? No para qué está, no por qué está, no cómo gana dinero, no qué hace, no dónde ni cuándo trabaja. ¿Quién es? ¿Quién es la empresa? Si tú le preguntas a alguien de Coca-Cola, seguramente te dirá algo que tenga que ver con la felicidad. O si le preguntas, y así sucesivamente, a empresas que han tenido un desarrollo muy, muy grande, están claros en su identidad. ¿Quiénes son? Bueno, así como la empresa necesita saber quién es, volvemos a la misma. Pero es que también tú como persona necesitas responderte quién eres. Si a mí me preguntas quién soy, te voy a responder quién soy. Yo soy un padre de familia, esposo, padre de tiempo completo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Padre de tiempo completo, profesionista, sí, claro, en tercero o en cuarto término, tercero o cuarto término, profesionista, no quiere decir que toda mi vida yo vaya a ser así. Seguramente en unos, y casi lo tengo previsto, quizá en unos 5 años, 6 años, mis prioridades vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora mis niñas son pequeñas, porque ahora requieren un par de tiempo completo y seguramente en 5 o 6 años no me van a hacer el mismo caso que me hacen ahorita y entonces tendré oportunidad de modificar mis prioridades y trabajar más cuando ya hice yo la chamba que tenía que hacer. Ve, fíjate, date cuenta cómo yo no pongo, porque así lo siento y porque así lo vivo yo, no pongo soy profesionista, ¿no? Y entonces no te digo, es que yo soy psicólogo con estudios en administración de instituciones educativas, o soy técnico en urgencias médicas, o soy irata, o soy PNLista, o soy... No, no, eso no soy quien soy yo. Eso es lo que yo he estudiado, esa es otra cosa.
¿Tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu esencia? ¿Para qué estás aquí? Y la parte sistémica, que tiene que ver con la parte educativa, es con quién más trabajo, quién más está a mi lado, quién está en mi sistema, quién integra ese y con quién me envuelvo yo para hacer lo que hago, por quién lo hago. Fíjate qué interesante todo esto, porque al final nos permite darnos cuenta de todo lo que en realidad nosotros estamos haciendo, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos. Y esto nos permite también crear un desarrollo de un proyecto. Y entonces ya puedo decir yo, a ver, mi proyecto es abrir mi empresa. Por cierto, vamos a tener algunos talleres del tercer mes de cada lunes. Por si quieren abrir su empresa, pues ahí les podemos ayudar justamente con este proceso. Pero bueno, abrir mi empresa. Imagínense esto. Entonces, ¿dónde y cuándo la quiero abrir? ¿Qué es lo que voy a hacer para abrir mi empresa? ¿Cuál es la estrategia? Voy a hacer primero darme de alta ante acta constitutiva y luego ir a Hacienda porque es parte de lo que necesito hacer y después ya emitir mis facturas y luego comenzar con un proceso de marketing o comienzo con un proceso de marketing, bla, bla, y lo hago al revés y luego después de marketing comenzar a vender qué producto yo es el que quiero vender, entonces y aquí comienzo a meterle el cómo y luego creencias. ¿Creo que lo puedo hacer? Creo que tengo las capacidades, seamos sinceros, no nada más es de decir, claro que tengo las capacidades. Hay muchos que estoy seguro que ahorita dirían, no, quizá no tengo las capacidades. Muy bien, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Entonces, comienza a trabajar en lo que sabes que estás débil y haz que esto suceda. O no lo vas a hacer tú, perfecto. ¿Con quién te vas a aliar? Ah, me voy a aliar con Juan, me voy a aliar con Pedro y con Susana y con Irma. Perfecto, ellos tienen otras habilidades, creencias y capacidades. Entonces, me alío con ellos para que este plan, este proyecto surja. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Identidad, ¿quiénes vamos a ser? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr como empresa? ¿Sale? Nosotros como colegio queremos ser el centro educativo más importante de Latinoamérica en cuestión de seguridad y salud ocupacional. Eso es lo que quiere hacer el Colegio CIUNCI. Y ahora estamos formando el Colegio Internacional de Hipnoterapia y PNL. Y tiene otra visión y otra misión. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué? A nosotros no nos interesa realmente si las ganancias son muy altas. Eso es un resultado secundario de lo que nosotros estamos buscando. A mí me interesa que tú tengas un proceso, una forma de pensar distinta. Eso es lo que a mí realmente me interesa. Porque esta conferencia es gratuita. Esta conferencia no te la estoy cobrando. Esta conferencia es información valiosa que te estoy dejando para que tú pienses de forma distinta y veas una forma distinta de hacer las cosas y amplíes tu mapa. Y esa es justamente la intención. Entonces, si te das cuenta, nosotros podemos ir creando nuestro proyecto de abajo hacia arriba justamente con esto. Que te recomiendo, dale un screenshot. ¡Pum! Déjatelo, grábatelo, vívelo, piénsalo, ve nada más qué tan importante es esto y velo tomando como una guía. Seguramente esto te va a ayudar muchísimo, tanto para tus proyectos personales, muchísimo para tus proyectos personales, así como para tus proyectos empresariales. Si quieres mejorar la cultura laboral de tu empresa, aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Dónde debes incidir? Ah, bueno, necesitas un coach que te ayude justamente a mejorar ese proceso. Con todo gusto vamos a asesorarte. Te puedo asegurar que somos la opción con muchos recursos. O sea, hay muchos recursos para poderlo hacer. ¿Quieres hacerlo? Adelante. Pero aquí está, lo quieres hacer solo, aquí está la clave. Aquí viene el cómo se debe realizar justamente el proceso. Así es como lo marcamos. Y es una aportación de Robert Dills. Entonces, ojalá y esto te quede muy, muy, muy claro. Si tienes algunas dudas, ya sabes que igual a través de el YouTube puedes escribirnos y pudiéramos mencionarte o ayudarte justamente en este mismo proceso o contestarte algunas preguntas. Sale y vale. Vámonos a la siguiente. Y entonces,